¿Cómo están mis queridos estudiantes de la especialidad en Consejería Familiar aquí en la Facultad de Teología? Estamos realmente encantados por esta materia que comenzamos juntos, pues es toda una aventura explorar la sexualidad en la vida humana. En esta materia sexualidad de la familia o sexualidad familiar vamos a encontrar que hay diferentes características que debemos conocer y manejar desde nuestro rol de padres como formadores, afianzadores y generadores de una sexualidad saludable de nuestros hijos, desde nuestro rol de hijos como aquellos que hemos nacido con características definidas, determinadas, siendo hombres o mujeres, y algún otro personaje familiar que esté constituyendo nuestra familia extendida. Para todos ellos vamos a poder atender esta diversidad y complejidad temática de la sexualidad humana. Vamos a encontrar que la sexualidad es el conjunto de características físicas y psicológicas propias de cada sexo. Hay actividades, comportamientos relacionados también con el placer sexual. Aquí tenemos que definir dos cosas. Lo primero es que tenemos una tipificación puntual, clara, que en los varones y mujeres son infusionables. Desde el niñito que cuando va creciendo tiene el cabello pequeño, no tiene las trencitas, no tiene la colita en los cabellitos, se va viendo en el espejo y se da cuenta que su rostro, su entorno inmediato, como es el cabello, no tiene la misma estructura que la de una mujercita. Va tipificando, va caracterizando desde niñito, luego con la edad, el paso de los años, esto se vuelve más notorio, más evidente, lo vamos a evaluar hoy día, y a lo largo de las materias del curso, y es obvio que esas características definen su sexualidad. Sin embargo, no solamente quedamos en ese plano de tipificación física, sino que éstas a la vez van condicionando comportamientos sexuales. Descendemos desde la caracterización externa hacia lo que internamente en nuestra mente se va formando producto de esas características externas y van a modelar nuestra conducta. El género como tal ha existido de manera histórica, es transcultural, y en las sociedades contemporáneas refleja y perpetúa las relaciones particulares de poder entre hombres y mujeres. Es necesario saber que ahora el cambio social, en una de las metas del milenio, que es el empoderamiento de la mujer, ha generado espacios que las damas antiguamente no lograban alcanzar. Esos espacios sociales, capacidad adquisitiva, capacidad de decisión, liderazgo empresarial, liderazgo social, en todas las dimensiones de su vida. Y recordemos que la parte sexual es una dimensión adherida y transversal a su existencia. Esos cambios los vamos a analizar y también discutir a lo largo de la materia, tal vez en la clase de tutoría que tenemos de manera en tiempo real, de manera virtual, pero en tiempo real, y lo podemos comentar y discutir. Comencemos analizando las teorías que justifican la existencia de la sexualidad. La primera de ellas es la freudiana o teoría dinámica. Vale mencionar nosotros como una facultad confesional con una denominación religiosa estipulada, declarada, vivenciada, encontramos que hay ciertas teorías, ciertas corrientes que de pronto no son afines a nuestra filosofía por su condición humanista, su condición gnóstica. Es bueno que como consejeros sepamos qué se maneja en el mundo, sepamos qué piensa el mundo en relación a la sexualidad. Y como bien dice Pablo, escudriñadlo todo y retened lo bueno. Miren lo que dice Freud en relación al desarrollo sexual. Él formuló una personalidad y del desarrollo psicosexual. Según él, pasa por las siguientes fases. La primera de ellas es la fase oral. Esta se da en la vida humana aproximadamente entre los 0 años de vida hasta el primer añito. Si nosotros recordamos, esta es la etapa en la que la supervivencia del ser humano está en función al alimento que recibe. Y el alimento que recibe llega hacia él a través de la lactancia materna. El todo del ser humano es el seno de la madre, porque de ahí mana la vida, mana el contacto físico, piel a piel, el contacto visual entre el bebecito y la madre. Toda su existencia gira en torno a la lactancia.
Debemos hacer un paréntesis aquí, el tema de que la lactancia como factor nutricional es hasta los 2 años. Según el Ministerio de Salud, según la recomendación de la OMS, tiene una carga no solo nutricional, sino una carga alta. Nutricionalmente hablando, la lactancia materna a partir de los 7-8 meses ya no es más que un líquido que va en detrimento de tener muchos nutrientes en los primeros meses hacia su condición de ser un líquido como el agüita, que de pronto ya no es relevante, pero es hidratante, y a nivel nutricional cada vez va en detrimento, va bajando su condición, su potencialidad. Pero es el factor emocional el que obliga a las madres a decirle dele de mamar a los 2 años, porque es el momento en el que están cerca al bebé. El bebé siente la piel, siente el contacto, siente el calor humano de la madre y eso forma en él una personalidad afectiva saludable. Cierro un poquito el paréntesis en relación a lo nutricional y volvemos a lo que nos convoca, que es el desarrollo sexual. Cuando un ser humano está entre el 0 año de vida y el primer añito, la principal fuente de placer se centra en la boquita. Si ustedes observan, hay una conducta refleja en los primeros meses de vida que se llama el de succión. El bebito, cuando tú le pones la mano alrededor de la boquita o le acercas algo, tiende a abrir la boquita y buscar. Entonces, si ese es con un estímulo manual o un juguete o alguna cosita agradable para él, va a buscar como si fuera el pezón de la mamá, porque es una conducta refleja, es una conducta involuntaria que le permite la supervivencia. Freud dice que esa es la primera actitud sexual. Todo el mundo se relaciona con él a través de la boca. Y ahí entonces, ¿por qué los niños de 9 meses, 10 meses están siempre agarrando las cosas y a la boca? Una telita, a la boca. Un objeto, a la boca. Y es un factor contaminante también. Que cuando un ser humano es productivo, fructífero, y a la par tiene una ausencia de amamantamiento o Freud justifica que esa conducta no saludable hace que esa zona oral de este desarrollo psicosexual que él propone arrastre en el tiempo esa insatisfacción a nivel oral. Y hay algunos estudios que él ha propuesto y otros seguidores freudianos han continuado, que es que la gente fumadora, por ejemplo, necesita tener un objeto a la boca para poder sentir placer a nivel oral. Y cuando se le ha hecho una entrevista se le ha preguntado, ¿ya qué edad te destetó tu mamá? No, mi mamá nunca me dio de lactar. Yo estuve con la fórmula desde que nací. Otra gente está siempre con el chicle, masticando el chicle, necesitando estimular la zona oral. Es porque él justifica no ha habido un paso saludable en esta etapa del desarrollo psicosexual. Lo dejo para que ustedes investiguen. La gente que logren encontrar fumadora, la gente que le comer chicle, la gente que esté siempre con algo masticando y mordiendo, siempre estimulando la zona oral, o esté metiéndose cosas como el moldadiente y esas cosas que te estimulan la parte oral, le preguntes, ¿y cómo fue la etapa de lactancia en tu vida? ¿Hasta qué edad te dieron de mamar? ¿Cómo te destetó la mamá? Tal vez algunos tuvieron un destete agresivo, ¿no? Con el famoso coto, o el ajos, o el quión, y vamos a entender, para entender un poquito a Freud, qué es lo que sucedió desde su lactancia y su actual condición de adulto o de joven. Miren la siguiente fase. La llamamos fase anal. Se da entre el primer añito de vida hasta los 2,5 años a 3 años. Si ustedes analizan la conducta de un niño en esas edades, empieza a tener autocontrol en funciones básicas, como el control de esfínteres, por ejemplo. Además que empieza a hablar, el lenguaje empieza a ser fluido, eso le da cierta independencia a nivel de comunicación, también comienza a caminar y camina muy bien, ya empieza con las manitos, luego de perder el miedo y agarrar estabilidad comienza a correr. Eso le abre un mundo al niño y un despertar que Freud dice acompaña a este despertar el desarrollo psicosexual denominado anal, porque encuentra placer en la zona de los esfínteres.
Cuando el niño comienza a regular sus eliminaciones de orina y de heces, hay un momento en el que él, al sentir que controla eso, le genera una satisfacción, un placer sexual en este nivel anal, que es un nivel solo que se centra en controlar la salida de estas sustancias. Cuando tú preguntas, siente no poder eliminar las heces, no poder orinar, es una situación bastante desesperante. Cuando tú preguntas, ¿y cómo te sientes cuando ya eliminas estas sustancias que están de más en tu cuerpo? Hay una sensación de bienestar, de tranquilidad, de paz. Entonces Freud dice que la segunda etapa del desarrollo psicosexual tiene relación con ese controlar, ese regular esa condición humana. ¿Qué pasa cuando el niño, en su proceso de dejar el pañal, no tiene una compañía saludable? ¿Qué pasa cuando el dejar el pañal está asociado con golpes, está asociado con reprimendas, rechazo, con llamadas de atención descalificantes, porque el niño no logra regular, no logra controlar? Eso también va a arrastrar sus secuelas cuando él sea adolescente, sea joven. Es interesante cómo en educación sexual familiar tenemos que ver que las conductas que ahora sumamos, aparentemente temporales, tienen consecuencias y tienen secuelas que van a aflorar a lo largo de la vida de una persona, un ser humano, cuando ya no es el tiempo de trabajarlas, cuando ya no es el tiempo de educarlas, de orientarlas, de acompañarlas. Saltan cuando ya son jóvenes, adolescentes o adultos. Y es ahí donde ustedes encontrarán la necesidad de muchos psicólogos, muchos psicoterapeutas, muchos psiquiatras, que lo que hacen cuando entrevistan a un ser humano es regresionar en su historia y preguntarle cómo fueron sus primeros años, cómo es que se atendió este cambio en su biología, como es el dejar, por ejemplo, los pañales, y hacen todo un remember de lo que fue su vida en los primeros años, porque son situaciones importantes que, si no se atienden bien, van a evidenciar sus secuelas en el futuro. Vamos a encontrar que esta fuente de placer, que se centra en el ano, en los esfínteres, en la eliminación y en la retención de las sustancias propias de eliminar, tienen que ver con ese control de no solamente decir quiero ir al baño y en el acto tener que estar en el baño. No. Esta etapa tiene que ver con la retención también de las sustancias. Quiero ir al baño, pero ahora no puedo. Entonces, puedo esperar, puedo aguantar, puedo retener. Esa actitud de retención le evidencia al ser humano el control sobre esta parte de su cuerpo. O sea, está madurando, la está pasando. No se trata de desesperadamente tener que encontrar un lugar donde eliminar esto, porque no se puede controlar, no se puede retener y regular. Esa no es la condición de pasar a la siguiente etapa, no es la condición de maduración, está todavía faltando. Es avisar, es reconocer, poder retener y eliminar en donde debe ser las sustancias que ya hemos mencionado, ¿no? La orina y las heces. El control de esfínteres puede tener repercusiones negativas si no se ha enseñado adecuadamente, de acuerdo con el grado de madurez fisiológico y psicológico del niño. Es bueno que cuando un niño empieza a dejar el pañal, tenga en cuenta el padre que hay un ciclo de 4 semanas para poder respetar, propio de su madurez fisiológica y estructural. En la primera semana, cuando vamos a dejar esto, tiene que hacerse emulando la conducta tanto el niño como la persona adulta que le está enseñando este proceso. Entonces los dos van al baño. El niño se le baja el pañalito, se lo sienta en el vacín, la persona que lo cuida, su mamá, idealmente por sobre todo, se sienta también en el baño y los dos están en una condición física similar. Entonces la mamá habla, estoy orinando, y tú también estás orinando. En la primera semana, al iniciarla, muchas veces el niño no logra. Terminando los 7 días de la semana ya logra decir sí, pero todavía estamos en la primera semana. La segunda semana de este entrenamiento va a enseñarle al niño que no solamente va a hacerlo en ese lugar familiar, que puede ser también fuera,
Entonces es verdad que cuando un niño está en proceso de aprendizaje de esta conducta, tiene que cargar la mamá el vacín a donde vaya y aprender a lavarlo, asearlo donde esté, secarlo bien y tenerlo con ella. ¿Por qué? Porque está en un proceso de entrenamiento con el niño. Entonces va donde vaya, que no sea su casa, emula la actitud. Cuando es fuera de casa, es intencional, ella está buscando la conducta, lo puede hacer sentar con su pañalito y todo, porque ella lo está buscando, ella lo está condicionando, lo está entrenando. Ella se sienta porque es su necesidad, lo sienta él con su pañalito en el vacío y le dice, ¿quieres orinar? No. ¿Quieres orinar? Sí. Vamos observando la conducta. A la tercera semana tiene que hacerse los dos, sí o sí, siempre sin el pañal, siempre. En la casa y fuera de la casa. Entonces, el niño va a asociar el lugar en donde estoy entrando, la conducta de la mamá y la conducta de él. A la cuarta semana, ya vamos un mes, ya la mamá no se sienta, tiene horarios, porque desde el inicio lo manejó según un periodo de tiempo prudente, que puede ser de 2 horas, 2 horas y media, y lo fue moldeando en ese mismo patrón de tiempos. A la cuarta semana ella ya no se sienta, lo sienta él en el vacín, sin su pañalito, en periodos de tiempo similares a los de las 3 semanas anteriores, y deberíamos esperar que él elimine según sea el momento que ella lo ha preparado para que se ubique en el baño. Este proceso de 4 meses, cuando hay mudanzas, cuando hay enfermedad, cuando hay diarreas porque el niño se pasó de frío o se contaminó con una infección, se altera, se corta. Entonces hay que volver a empezar de cero, hay que regresar otra vez. Es bueno disponer de una salud colectiva, familiar, ambiental, para empezar este entrenamiento de un mes. Recuerden, primero es en la casa, los dos emulando la conducta. Segunda semana vamos emulando la conducta en diferentes contextos. Tercera semana ya los dos están siempre en actitud de orina, de defecar. Y la cuarta semana la madre lo invita a él a sentarse y seguir un proceso que ya viene de semanas atrás, pero ella no necesariamente se va a sentar frente a él. Ya no, porque él va a empezar a hacerlo por un funcionamiento biológico, ya no físico, psicológico. Esa fue la segunda etapa de Freud. La tercera es la fase fálica. Y acá hay otro despertar hermoso que los animo, los invito a poder descubrir y poder disfrutar, que es aquella en la que se da entre los 2 años y medio o 3 añitos hacia los 5 o 6 años. El ser humano comienza a encontrar que su cuerpo tiene una estructura diferente, muy diferente, más allá de las colitas que tiene la niña, del cabello muy chiquito que tiene el varón, más allá de esas formas externas, encuentra que en su cuerpo hay un elemento llamado pene en los varones y hay un elemento llamado vagina en las niñas que no son iguales, porque los niños miran sus manitos y son iguales a las de las niñas. Su rostro varía por el cabello y la forma del peinado que tiene. Los brazos, las piernas, los hombros, los pies son iguales. Si cambian de tamaño, de modelito interno, son detalles. Pero la estructura global es muy similar. Pero cuando llega de su cintura para abajo, observa que hay un factor diferente al de la niña. El varón tiene el penecito como órgano genital externo visible, es totalmente medible, observable, es caracterizable. En las niñas es interno el órgano genital. La vagina tiene una estructura externa con un diseño propio de su anatomía, pero el órgano en sí mismo está por dentro. Entonces los niñitos empiezan a darse cuenta que hay algo que no es igual en todos y que esa diferencia tiene algunas características que él quisiera conocer a profundidad. Vamos a encontrar que en esta etapa fálica el placer se obtiene a través de la exploración de los genitales. Vamos a encontrar en cómo se da esta actitud, esta conducta. Vamos a ver de qué manera
Se confunden muchas veces los roles de los adultos por desinformación de que es una etapa transitoria y se asocia con las hormonas que los adultos tienen en sangre. Cuando esto ocurre, ¿qué pasa con los niños entre 3 a 6 añitos? El varoncito le baja el pantalón a otro niño y quiere comprobar si ese niño que tiene el cabello corto, que tiene características similares en su ropa, no usa falda, no usa blusas, no usa bobos, no usa colets de colores o vinchas de colores, ese niño que aparentemente se parece a él tiene las mismas características físicas a nivel genital. Entonces, ¡pum!, le baja el pantalón. Sí, tú tienes igual que yo, le dicen, ¿no? Y otro niño, ¡pum!, y sí, tenemos los 3. Y a veces ocurre que a las niñas se va y comprueba en ese explorar que está este pequeño, de afirmar su sexualidad y de encontrar esa afirmación hallando diferencias entre niños y niñas. Ocurre que en esa exploración va y a una niña ¡fum!, le levanta la falda, le levanta el vestido, le dice, ¿tú también tienes pene o tienes otra cosa? Entonces la niña, ¡ay!, se horroriza. Algunas niñas, por un patrón cultural, no se horrorizan y se bajan el calzoncito y dicen, mira, yo tengo diferente y tú tienes diferente. Esta condición de acción infantil es escalofriante para muchos padres. Muchos padres de pensar que 2 niños entre 5 años, 3 años, 4 años, 6 añitos a lo mucho porque ya está terminando la etapa, hablemos de los más chiquitines, 3 añitos, 4, 5, esté en esa exploración visual, de encontrar que físicamente no son iguales entre los niños, tanto entre varoncitos como entre niñitas, o entre niñas y varones, ambos, y se enseñen sus genitales y se muestren y digan, mira, son iguales, mira, no son iguales, él es diferente, nosotras somos diferentes, nosotras somos iguales entre nosotras. Eso tiene una carga electrizante para un adulto. Primer factor que debemos tener en cuenta. Los padres tenemos en sangre las hormonas propias de nuestro género. Los varones, los andrógenos, las testosteronas, las mujeres, la progesterona y los estrógenos, y eso afina nuestra conducta sexual madura, adulta, y es lo que hace que se genere el deseo sexual propia del cónyuge, la esposa, el esposo, en el marco sagrado del matrimonio, y hay pues un momento más pleno. Pero en los niños no hay un componente hormonal más allá de definir las características físicas de su sexualidad. No hay un componente erótico como el que está presente en el adulto maduro. Entonces es necesario encontrar un adulto saludable, bien informado, preparado en desarrollo sexual como ustedes que son estudiantes de este curso y pueda orientar a los padres de aquellos niños y explicarles un poquito en qué etapa de su desarrollo sexual están. El niño está descubriendo, está mirando, está explorando y es allí donde entra la orientación. Si vamos con la censura, vamos con la crítica, vamos con la llamada reprensiva como si la sexualidad fuera algo inmundo, algo impropio, algo sucio, estamos retrocediendo años luz en lo que ahora se ha logrado avanzar en educación sexual. El adulto maduro, informado, con la serenidad que la situación lo invite al máximo, con la serenidad que su formación profesional, su madurez de adulto ya cuajado a nivel sexual lo invite, va a orientar a ese niño de que sí somos diferentes, no tenemos los órganos sexuales iguales, pero a la vez son zonas muy delicadas, muy personales, muy íntimas. Y que si bien es cierto, las manos se pueden exhibir, se pueden enseñar, se pueden besar y tocar, hay partes de nuestro cuerpo que Dios creó que no pueden andarse exhibiendo como si fueran otras del cuerpo que sí se pueden ver y mostrar. Los ojos, las mejillas, la nariz, los deditos, los pies, son cosas que se hicieron para que todos puedan verlos porque es parte de la convivencia social. Pero la zona genital es una parte que Dios nos dio con una función muy especial, muy privada y muy diferente a las demás.
Por eso no debemos andarla exhibiendo, tampoco debemos mostrarla, tampoco debemos pedir que nos la miren ni nos la toquen, porque es una zona muy privada y especial. Si el adulto es maduro, no se va a escandalizar. Si el adulto es informado, instruido, sabe, está llevando este curso en el diplomado en la Facultad de Teología, difunde la información a otros padres para tener una educación sexual saludable, no se va a horrorizar. Lo que va a hacer es regular al niño, controlar la situación y expresarle qué tan importante es el desarrollo sexual para no estarlo ventilando y publicando. Si sucede otra vez la actitud, sabe que es propio de su inmadurez. Entonces tienen que volver a repetir el mismo discurso, el mismo consejo, la misma orientación. El segundo componente que quiero marcar en estas escenas de exploración, de observación de diferencias de órganos sexuales, es que algunos niños, entre los 3, 4, 5, 6 añitos, no son hermanos mayores. Esto es algo que debemos puntualizar y resaltar. Cuando hablamos de hermanos mayores, el despertar es natural. El descubrir es natural, es transparente, es inocente. Pero cuando hablamos de hermanitos número 2, hermanitos número 3, 4 y más allá, si son de más numerales, encontraremos que esos hermanitos ya tienen un hermano mayor. Y los hermanos mayores van a ir pauteando todo en la vida de los hermanos menores, incluyendo el desarrollo sexual. Entonces ya es posible que los hermanos segundos o terceros vengan con una información sexual de alguna forma de parte de sus hermanos mayores, idealmente de sus padres. La actitud de descubrirse, de mostrarse y averiguar las diferencias no es la misma. Hay que tener más alerta con aquellos que son hermanos no mayores, puesto que cuando son mayores es mucho más inocente, por llamarlo así. Algunos hermanitos segundos, terceros, cuartos emulan conductas, imitan conductas que les enseñaron los mayores o que vieron en los mayores, y ya su despertar está sesgado por una experiencia previa. Entonces, mis amigos, mis queridos estudiantes, esta ha sido la tercera parte del desarrollo psicosexual de Freud. Perdón, la segunda. La tercera parte se llama de latencia, es la fase número 3 que se da entre los 6 añitos hasta los 9, 10 o 12 añitos. Estas edades, es bueno recalcar, son referenciales porque el patrón conductual no es una actitud exacta. Cuando tú hablas de edades, son referencias en periodos de tiempo 6 meses antes hasta 1 año o 6, 1 año, 2 años después. ¿Qué hace, maestra, que el referente diste tanto de un margen de transición de medio año a 2 años de transición para lograr la siguiente etapa? Eso tiene relación con muchas variables, desde la nutricional, la sociocultural, la familiar, la afectiva. Todas ellas influyen para que estos patrones de edad de referencia sean distintos en un niño y en otro. Esta etapa, que es la fase de latencia, debería darse entre los 5 y los 10 o 12 años, o 6 a 12 años, y no más. Pero no es real, porque cuando tú observas niños, hay niños que tienen 10, 11 años, no llegaron a los 12 y ya tienen una conducta sexual diferente, una perspectiva de su sexualidad diferente. Hay niñitos que tienen 6, 7 años y que todavía no saben cuáles son las partes de su penecito, por ejemplo. Ni siquiera saben qué cosa es, si es importante, no es importante, para qué sirve, cuándo se usa, cómo funciona. No saben. Y tienen 6 o 7 años. O sea, la orientación que se debió dar de niño de manera saludable, de forma preventiva, no se le dio. Y lo va a aprender de su entorno, con sus pares o de sus maestros, que son en segundo lugar los más calificados, y no de la forma ideal que fue desde la familia. Entonces, cuando aprende de los pares, es diferente la situación. Ya la distorsión de la información es mucho más real. Viendo estos márgenes de transición entre medio y 2 años, tanto de inicio en la fase o de salida de la fase o de la etapa, es que encontramos a esta fálica, donde el placer se obtiene en finalidades distintas de la satisfacción sexual. Es la etapa en la que muchas madres que de hecho no son alumnas de esta materia, porque cuando uno tiene mucha información, tiene menos temores a los cambios. Cuando tienes poca información, tienes más miedos a los cambios. Cuando te rodeas de muchos casos negativos,
nada positivos, también te generan más miedos, pero cuando te rodeas de casos positivos, saludables, buena información, entonces en el nombre de Dios esperas que los cambios lleguen. Pero esta es la etapa en la que muchas madres quisieran quedarse, porque empieza desde los 6 a los 11, 12, más o menos es la etapa de la primaria en el Perú, empieza el primer gradito hacia el quinto, sexto grado de primaria, y es donde los niños no tienen interés sexual de ningún tipo. Ellos llenan según Freud, su placer sexual con otras actividades, la cultura, los ejercicios, la lectura, por ejemplo, y se sienten complacidos, están felices, pero es una etapa transitoria. Nos toca a los padres afilar el hacha, armarnos bien, prepararnos bien, porque hacia el término de esta etapa habrá un despertar sexual muy notorio. Pero entre los 6 y los 12 añitos, o 10 más o menos, encontramos que los niños no hacen más que jugar entre niñas, jugar entre varoncitos, y ahí está su placer sexual, en otras actividades, nada relacionado con el aspecto genital, ni la función del sistema reproductor, no. Es una etapa de latencia, está como en reposo, está en descanso. ¿Por qué? Porque de ahí viene la siguiente etapa, que es la de la llamada pubertad o fase genital o etapa genital. Esta se da a partir de los 9, 10, algunos márgenes hasta los 12 añitos en adelante. Cuando esta etapa llega, ya el niño o la niña ha pasado por su primera menarquia, si es mujer, que es la primera menstruación en las niñitas, y el varoncito entre los 10, 11, 12 añitos ya pasó por su primera polución sexual, polución nocturna. ¿Qué es una polución nocturna? Es que el niñito simplemente una noche cualquiera se va a descansar, está en su camita, y a la mañana siguiente se levanta horrorizado pidiéndole ayuda al papá, a la mamá. Me oriné en la cama, mamá, qué vergüenza. Tengo 12 años, tengo 11 años y me he orinado. Y la mamá pues desconcertadísima, ¿no? Qué retroceso tan notorio, tiene 11, 12 años. Va a ver la camita y en la camita no hay nada que se parezca a la orina. Son las primeras expulsiones de semen, con los primeros espermatozoides activos, los primeros. Entonces se encuentra que la trucita del niño está más tiesa que una cachanga y la sábana está más tiesa que una tarjeta. Entonces esa no es una evidencia de ser orina. Y es el momento ya en el que el padre y la madre le debe decir al niño, ya llegó lo que te dije, ya llegó el momento del que hablamos mucho cuando eras pequeño. Porque en esa etapa de latencia es donde tú has debido armarlo, has debido prepararlo, te has debido preparar tú también, porque las actitudes ya son diferentes. El niño comienza a sentir, el varoncito, las primeras erecciones inconscientes, comienza a sentir que su penecito cambia de temperatura, se pone más calientito, más tibio, crece de una manera en que él solo veía crecer el penecito cuando iba al baño y tenía que miccionar, y ahí nomás lo veía cambiar de dimensión. Ahora no está yendo al baño, está en una posición normal, como es levantarse de dormir, por ejemplo, y levantándose de dormir no quiere ir al baño todavía, pero ya está en otra condición física, con otra dimensión, con otra temperatura. Son cosas nuevas para él. Todavía es pequeño, es tierno, pero ya los cambios sexuales han llegado a su vida, ya le tocó crecer, y con los niños crecen los padres también. Entonces ahí el padre, ¿quién debe hablar de sexualidad? Idealmente al varoncito es el padre. ¿Quién debe hablar de sexualidad a la niña? Idealmente es la madre, en condiciones familiares saludables y funcionales, ¿no? Entonces, de no ser así, hay que buscar pues un varón saludable que hable con él, porque van a haber algunas inquietudes, algunas preguntas, algunos miedos, algunas dudas, que él va a tener un poquito de reserva a expresarle a la mamá porque es mujer. Entonces ahí tiene que aparecer, si no hay el papá, penosamente, pues un abuelito, un tío, un hermano mayor saludable, pero un rol de varón tiene que llenar ese espacio. Una de las cosas por las que los niñitos pasan en estas edades es que se comparan entre ellos y empiezan a ver, tú tienes el pene más grande, tú tienes el pene más chiquito, a ver, vamos a medirlo, tú eres menos varón, tú eres más macho, tú eres más hombre, y comienza a calar esa realidad física, a calar en su autoconcepto, en su autoimagen.
pero la presencia de un varón saludable que lo acompañe en ese despertar, en ese encontrarse con él mismo de otra manera, en otra dimensión de su vida, que es la vivencia sexual de su persona, entonces no habrá más problema que el que sí es cierto, no somos iguales, hay varones altos, hay varones medianos, hay varones bajos, hay varones gorditos, hay varones muy delgados, hay varones promedio. Esa lucidez de orientación es la que tiene que estar del lado del ser humano. En el caso de las niñas, el miedo a la primera menstruación, ese es un mito. Te va a doler tremendamente los ovarios, el útero se te va a inflamar, vas a venirte en hemorragia. Cuando la madre no ha preparado a la niña y le ha hecho ver cómo es la situación de la menstruación, en la primera vez de las mujeres llamada menarquia, entonces la niña se horroriza, se espanta. Qué penoso es que jamás se haya hablado de este tema, que jamás se haya visto a la madre en una situación de este tipo y que solo la madre le haya dado una clase teorizada, distante, estudiante maestra, y que no le haya hecho ver en qué medida surgen los cambios en una mujercita, y que vea con simplicidad de naturaleza el tipo de sangre que desciende, el olor de la sangre que hay, la consistencia de la sangre que baja del endometrio, y que es un privilegio el que las niñas puedan menstruar, porque es un privilegio que los varones no tienen y que las hace colaboradoras en la procreación de un nuevo ser. Si no hubiese menstruación, no habría procreación de otro ser vivo. Y qué honor es que las niñitas puedan ser copartícipes de este proceso de la procreación, que Dios en su momento lo hizo de la nada, porque es el Todopoderoso. Entonces las niñas se sienten halagadas, se sienten honradas con un proceso biológico como este, y cuando descienda la primera menarquia, pues no será un espanto, no será una asociación con dolor, con miedo, con peligro, porque la sangre en otras coyunturas de cortarse, de herirse, de golpearse, de accidentarse, tiene una coyuntura negativa, triste, dolorosa, pero a nivel de la menstruación no tiene por qué ser así. Eso lo manejan los padres y los buenos consejeros saludables en familia. Vamos entonces, mis queridos estudiantes, a encontrar que de estas etapas psicosexuales, según Sigmund Freud, tenemos mucha buena información que rescatar para poder orientar a nuestros aconsejados, sean padres, jóvenes o adolescentes. Pero hay otra teoría del aprendizaje sobre la sexualidad, una teoría sexual, tiene que ver con las conductas como objeto de aprendizaje. Cuando el niño o el ser humano vivencia esta parte de su sexualidad, normalmente lo hace por imitación, lo hace por ensayo-error. El comportamiento sexual, pese a su enorme complejidad, es también objeto de aprendizaje. Se aprende a tener una sexualidad saludable. E implica tanto el aprendizaje de las motivaciones, los sentimientos, las conductas de seducción y los roles masculinos y femeninos. Como el aprendizaje del comportamiento sexual en sentido estricto tiene que ver con el dar y recibir placer sexual. Es el momento de que nuestros aconsejados afirmen su femineidad y su masculinidad. Que las niñas, con sus tipificaciones ya habladas a lo largo de esta clase, se sientan muy mujercitas, se sientan muy femeninas, se sientan muy adorables, muy lindas. Pueden ser mujeres de carácter fuerte, líderes natas, que son tan agradables poder charlar con ellas y explorar un poquito su cosmovisión, sus perspectivas del mundo, pero son muy femeninas. Los varones pueden ser hombres muy dóciles, muy afables, muy mansos, pero sus características masculinas que afirman su virilidad tienen que estar bien cimentadas. En nuestra próxima clase vamos a hablar de la siguiente teoría, que es la del apego. No se pierdan esta materia, tenemos mucho que conversar, tenemos mucho que aprender y siempre será un gusto tenerlos en nuestra aula virtual. Dios los bendiga.